se oye la voz de mamá. A la distancia, la añoranza nos allega. Los recuerdos nos atañen. Aún recuerdo su rostro, aún recuerdo sus manos, aún recuerdo sus caricias. Pero lo más que recuerdo es la dulce voz de mamá, siempre con ternura, dirigiendo, aconsejando, dando amor. Quédate en sintonía de tu programa, Escuchando a Mamá. Saludos cordiales a toda nuestra amable audiencia. Gracias por sintonizar esta su emisora para darle la bienvenida a su programa Escuchando a Mamá. Es un privilegio el estar con ustedes y como siempre vamos a iniciar nuestro programa con una pequeña reflexión, la cual se llama El perro jefe. Entre los perros que arrastran los trineos de los esquimales, estos esquimales son los que viven en las partes nortes de nuestro planeta, donde hay frío, nieve y indudablemente estos animales desempeñan un gran trabajo. Y nos dice que existe una muy notable serie de reglas sociales. En realidad, estas reglas son muy parecidas a las de los lobos. Estamos hablando acerca de los perros que arrastran los trineos de los esquimales. Sus reglas dice que son muy parecidas a las de los lobos, con quienes son esos perros están íntimamente emparentados. Cada jauría es solidaria a su jefe y con los demás miembros de ella. Su territorio lo determina el domicilio del esquimal que los alimenta. Puede ser que no sea más grande que el patio del esquimal, pero la jauría lo defiende vigorosamente de todo intruso y de todo miembro de otras jaurías. Algo interesante ocurre cuando el perro jefe y uno de sus subalternos son sorprendidos en el territorio de otra jauría. Es decir, cuando se invade la propiedad ajena, un perro invade otro patio de otra casa y estos perros tienen sus reglas y son muy disciplinados, según nos cuenta esta historia. Por supuesto, naturalmente puede ocurrir por accidente que un animal que no pertenece a ese patio aparezca de repente en ese lugar. Pero si un perro jefe y uno de sus subalternos, mientras cruzan el territorio de otra jauría, los miembros de esta los persiguen fieramente para expulsarlos. En ese caso, los dos intrusos corren a toda velocidad en dirección de su territorio, mientras los dueños de casa van en su persecución. Tan pronto como los perros que huyen cruzan el límite que separa los territorios, suceden dos cosas. Primero, la jauría perseguidora se detiene y ladra furiosamente contra sí, como diciendo que esto les sirva de lección, que no los volvamos a ver por aquí, porque si los vemos les va a ir muy mal. Segundo, el perro jefe de los dos que escapaban se vuelve hacia su compañero y lo castiga severamente como si él tuviera toda la culpa. Los pelos y la piel del pobre perro subalterno saltan por todos lados, mientras el jefe descarga su fastidio sobre su compañero de menor jerarquía. Es tan fácil que nosotros también actuemos como estos perros cuando se nos sorprende haciendo algo que no deberíamos hacer. En lugar de aceptar los hechos y limitarnos a pedir disculpas, para olvidar el asunto enseguida, le echamos la culpa a la hermanita, al perro o aún al amigo. La próxima vez que nos sintamos molestos por algo que estamos haciendo, recordemos los perros esquimales y tratemos de no imitarlos. Esto encontramos un pasaje interesante en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9 y versículo 35, que dice: Entonces
Él se sentó y llamó a los 12, es decir, hablando de Jesús, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esta reflexión fue tomada de Fuente Maravillas de la Creación por nuestro hermano Santiago Toker. Y es muy interesante porque definitivamente nosotros estamos conociendo por la misma naturaleza cómo es que hay niveles, también cómo los animales descargan su frustración en los más baja categoría. Y eso es algo típico de nuestra humanidad. Y es porque en la misma naturaleza nosotros encontramos lecciones que pueden ser de mucha trascendencia para nuestra vida. Y es por eso que me permito compartir otra reflexión en relación a las aves, es decir, la misma creación de Dios. Nos dice esta reflexión que había una vez un agricultor que cierta noche fría de invierno oyó un golpeteo irregular contra la puerta. Fue hacia una ventana y vio como varios pequeños gorriones, atraídos por el evidente calor que había dentro de la casa, se golpeaban contra el vidrio de la puerta. Conmovido, el agricultor se abrigó bien y cruzó el patio cubierto de nieve para abrir la puerta del granero para que los pobres pájaros pudieran entrar. Prendió las luces, echó algo de heno en un rincón. Pero los gorriones, que se habían dispersado en todas direcciones cuando él salió de la casa, se ocultaban en la oscuridad temerosos. El hombre intentó varias cosas para hacerlos entrar en el granero. Hizo un caminito de migas de pan para guiarlos. Dio vuelta por detrás de donde estaban los pájaros para ver si los podía espantar en dirección al granero. Nada dio el resultado esperado. Él, una enorme criatura extraña, los aterrorizaba. Los pájaros no podían entender que él estaba tratando de ayudarles. El hombre de campo se retiró a su casa y observó a los condenados gorriones a través de su ventana. Mientras los observaba, un pensamiento le llegó de repente. Si tan solo pudiera yo convertirme en un pajarito, ser uno de ellos por un momento, entonces no los asustaría. Les podría mostrar el rumbo hacia el calor y la seguridad. Y casi al mismo tiempo, otro pensamiento le golpeó con gran fuerza. Entendió la razón por la que Jesús había nacido. Ahora es tu turno. Ya tienes la condición de ser humano. Continúa la obra que Jesús comenzó y muéstrale a otros el rumbo correcto, el calor y la seguridad que solo el Padre Celestial puede dar. Valga la comparación, él deseaba en ese momento ayudar a los pajaritos, haciéndose el mismo pajarito para conducirlos al lugar de calor y seguridad. Pero exactamente lo mismo es lo que nos revela la palabra cuando nuestro mismo Señor Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y en esta condición de hombre nos dio un gran ejemplo. Y esto nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en su capítulo 2 y versículos del 5 al 8, que nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3 y versículo 16, este versículo que es conocido como la Biblia en miniatura, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí,
En este versículo se encierra todo el mensaje de la palabra de Dios. El amor eterno de nuestro Dios, porque Él se hizo hombre. La razón es porque nos ama, nos amó y nos amará por toda la eternidad. De esta manera nosotros podemos entender entonces por qué el Señor ha llegado a estos momentos a nuestra vida a través de su palabra, dándonos lecciones de la misma naturaleza, tanto en los perros salvajes, los esquimales, como también las aves más pequeñas. En toda la naturaleza encontramos lecciones maravillosas del amor del Señor, dándonos el ejemplo más sublime de su creación. Somos hijos de Dios, criaturas hechos a su imagen y semejanza, pero Él nos ha salvado, se ha identificado a nosotros, y todo lo que nos sucede, nuestro Señor Jesús lo entiende porque Él se hizo humano. Habitó entre nosotros y nos entiende y nos ama a tal grado que dio su vida. Este mensaje es el mensaje del Evangelio. Este es el Evangelio, las buenas noticias. Y la palabra de Dios está llena de este mensaje de amor. Por eso, al nosotros tomar la palabra y leer en cada una de sus páginas las historias que han quedado escritas, es para que conozcamos del amor de Dios. Y efectivamente, en el libro de Esther, que hoy llegaremos a su conclusión, estamos encontrando la historia sublime del amor de Dios, cómo cambian las cosas. El rumbo de la humanidad que estaba destinado a la muerte segura, el Señor hizo que todo cambiara. Él, el mismo Señor Jesús, vino a redimirnos, haciéndose hombre, habitando entre nosotros y llevando todo el peso de la culpa y del pecado para presentarnos delante de Dios justos por su gracia y salvos por la eternidad. Así que gracias le damos al Señor porque al llegar a este momento de concluir el libro de Esther, lo estamos haciendo viendo una victoria final. ¿Cómo cambian las cosas? Cómo Dios es el único que puede transformar y cambiar el destino de muerte a vida eterna. Así que gracias le damos a Dios y a usted por su fiel sintonía, y esperamos que siga con nosotros, ya que al terminar el día de hoy el libro de Esther en su lectura, vamos a continuar con esta preciosa enseñanza que encontramos en la palabra de Dios. Le invitamos para que nos siga acompañando, y luego, después de esta pausa musical, vamos a concluir entonces el libro de Esther, y agradecemos a Dios y a usted por acompañarnos en este precioso recorrido de la lectura de la palabra de Dios. Damos lugar entonces a este precioso canto y luego continuaremos para la lectura de la palabra. Gracias, le damos a usted. Algo nuevo y diferente se puede aquí respirar. Nuevas fuerzas, nuevas metas inundan mi caminar. Siento el aire soplando hacia mí. Algo fresco que nunca sentí. Es una vida nueva que no conocí, un amor que crece muy fuerte por ti. Lo que tanto tiempo busqué, hoy en ti lo he empezado a vivir. Oh. Puedo ver en las personas tu imagen y tu amor. Puedo ver por todas partes tus manos en la creación. Vuelvo a
La persona de nuestro Señor Jesucristo aparece en todas las Escrituras. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, el tema central es la vida, la persona de nuestro Padre Dios, como de nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto la obra del Espíritu Santo. Hoy, al llegar al capítulo 9 del libro de Esther, contemplamos entonces de que en este precioso libro la palabra de Dios no aparece, pero su presencia, su mano, su obra está detrás de todos los eventos que han ocurrido. Y al iniciar el capítulo 9 con el versículo 1 nos dice: llegó el día 13 del mes de Adar, cuando debía cumplirse la orden del rey para que los judíos fueran destruidos. Pero ocurrió lo contrario, porque ese día los judíos triunfaron sobre sus enemigos. Y esta es la victoria final. Esta es la manera en que Dios trabaja en todas las circunstancias de nuestra vida, del mundo y de todo aquello que Él es consciente que le pertenece, porque somos hijos de Dios. Toda la creación le pertenece. Somos la creación que Él hizo para honra y gloria de su nombre. Y cuando el enemigo trató de destruir y de alejarnos de la comunión con Dios, vemos que el gran sacrificio, el plan divino que había sido desde el principio preparado, se llevó a cabo y fuimos toda la raza humana redimida por el amor de Dios. Y esto es lo que vamos a ver entonces aquí en este último capítulo del libro de Esther. El día que estaba determinado la muerte para todos los judíos y que debía cumplirse la orden del rey para destrucción, pasó lo contrario, porque ese día los judíos triunfaron sobre sus enemigos. En todas las provincias del reino de Asuero, los judíos se reunieron en sus respectivas ciudades, dispuestos a atacar a cualquiera que les quisiera hacer daño. El edicto que el rey había escrito, sellado, firmado, al principio era el que ellos tenían que ser saqueados, muertos, destruidos. Pero como esa ley no podía ser abolida o invalidada, fue necesaria otra escritura, un nuevo edicto donde daba la autoridad y el poder a los judíos de defenderse. Y de esta manera nos dice que nadie se atrevió a hacerles daño, porque ahora todos les tenían miedo. Además, por miedo a Mardoqueo, todas las autoridades ayudaron a los judíos, pues ahora él tenía un puesto muy importante en el reino. Mardoqueo se hizo muy famoso en todas las provincias y cada vez tenía más poder. Así es como Dios obra. El enemigo quiso sujetarnos, esclavizarnos al pecado, a la muerte, a la destrucción, pero la victoria del Señor Jesús vino a darnos a nosotros el poder de hollar al enemigo, de destruirlo. Fuimos rescatados, redimidos, comprados, y este es el final de este precioso libro, porque nos dice que los judíos se armaron de espadas, acabaron con todos sus enemigos. También en la ciudad de Susa mataron a 500 hombres, incluyendo a los 10 hijos de Amán, que se llamaban Parsandanta, Delfón, Aspata, Porata, Adalías, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Basata, pero no se adueñaron de sus pertenencias. Cabe decir en esta oportunidad que los 10 hijos de Amán, que indudablemente eran los herederos de su poder, de su autoridad, pero al ser destruido Amán, definitivamente sus hijos corrían la misma suerte. Y cuando fue el día exacto en que tenían la autoridad y el poder del rey a los judíos de destruir a los que querían matarles o destruirlos a ellos destruyeron a los hijos de Amán, y ese mismo día, dice, le informaron al rey cuántos habían muerto en Susa. Pero hay una nota muy importante que dice que los judíos no se apoderaron de sus pertenencias.
todo lo contrario a la orden que anteriormente el rey había dado con el edicto de Amán, que no solamente los destruyeran a los judíos, sino que les quitaran todos sus bienes, todo lo que les pertenecía. Pero ahora el Señor da la victoria, pero los judíos no toman las pertenencias de los enemigos porque no tenían necesidad de ello. No era una venganza para robo, para saqueo, no. Era sencillamente para salvar su vida. No tenían ellos la intención de quedarse con los bienes que no les correspondían. Y así es como el Señor nos ha dado a nosotros la autoridad, el poder que nosotros tenemos contra el enemigo. Nada de lo que a Él le pertenece no es deseable, no nos pertenece, no lo queremos nosotros para nuestro estilo de vida. Lejos sea. Las cosas que son de Dios, las eternas, las celestiales, son muy especiales para que nosotros las disfrutemos y nada de codiciar las cosas del enemigo. Nos dice la palabra entonces, continuando en la lectura, que el rey comentó a la reina Esther. En la ciudad de Susa, le dice, los judíos han matado a 500 hombres, incluyendo a los 10 hijos de Amán. Sin duda, en el resto del reino habrán hecho algo parecido. ¿Qué más deseas? Pídeme lo que quieras, que yo te lo concederé. ¡Qué ternura, qué amor, qué fidelidad! El rey estaba haciendo justicia, como a la misma reina le había pedido. Si le parece bueno y justo que se haga esto en cuanto a los enemigos de mi pueblo que han querido destruirnos, ahora el rey le dice, ya ellos han matado, y también a los hijos de Amán, pero ¿qué más deseas? Pídeme lo que quieras, que yo te concederé. Y entonces le respondió Esther, si a su majestad le parece bien, quisiera que también mañana se permita a los judíos de Susa acabar con sus enemigos. También quisiera que estos cadáveres de los hijos de Amán sean exhibidos en público, o sea, una doble vergüenza, porque los hijos de Amán habían sido muertos, pero ahora quería Esther exhibirlos a tal grado de que se dieran cuenta que ese era el final de los enemigos que habían querido destruir al pueblo elegido, pero se había vuelto totalmente contrario. El cambio había sucedido y ahora nos dice que el rey ordenó que se hiciera así. Y el documento con la orden fue entregado a Susa. Y de esta manera, los judíos que estaban en Susa también se reunieron el día 14 del mes de Adar y mataron a 300 hombres, pero no se adueñaron de sus pertenencias. Entonces, 2 días era necesario para acabar con todos los enemigos de los judíos que estaban, por decir, en la capital, Susa. Era el reino donde habitaba el rey y su palacio con todos sus subalternos, pero allí, naturalmente, los judíos habían tenido que usar 2 días porque mataron el primer día 500, después 300, pero esto daba paz, seguridad. Y todos los judíos que estaban en las provincias del rey se habían reunido el día 13 del mes de Adar para defenderse y librarse de sus enemigos. Pero en ese día, dice, mataron a 75,000 de sus enemigos, pero tampoco se adueñaron de sus pertenencias. Y el día 14 descansaron y se dedicaron a festejar su victoria. Efectivamente, en todas las provincias, un día bastó. Un solo día fue el suficiente para destruir a 75,000 porque los judíos estaban dispersos en las 127 provincias del vasto imperio persa, cuyo rey era Asuero, y en todas las provincias los judíos mataron a 75,000, pero cabe decir que en Susa, la capital, fue necesario 2 días, el 13 y el 14, y entonces encontramos, según aquí, este dato de que Mardoqueo ordenó que se pusieran por escrito lo sucedido y envió cartas a todos los judíos del reino de Asuero, tanto a los que vivían en las provincias cercanas como en las lejanas. Este era un día de victoria, un día de alegría, un día de festejo. Se había cambiado totalmente el rumbo de la historia. Lejos de morir el día 13, ellos tomaron 2 días para destruir en
Susa, la capital, pero en todas las provincias un día fue suficiente, y es por eso que se celebra ahora hasta el día de hoy esta importante historia, porque nos sigue diciendo claramente que fue necesario recordar el mes y los días en que los judíos se libraron de sus enemigos, y su sufrimiento y tristeza se cambió en gozo y alegría. Esto es lo que nos dice la palabra: has cambiado mi tristeza en baile y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré cansado. ¿Por qué? Porque el Señor cambia las cosas. La tristeza, el dolor, la desesperación, la sentencia de muerte fue cambiada por alegría, por cántico, por danzas. Y esto fue lo que los judíos celebraron el día 14 en las provincias y el día 15 en la capital del reino, en Susa. Por eso dice, los judíos se comprometieron a cumplir con las órdenes de Mardoqueo, tal como ya había comenzado a hacerlo. De esta manera también en nuestra vida han habido cambios. La única victoria que nos da el Señor es su redención, y Él ha hecho que nuestra vida totalmente, que había sido designada a la muerte eterna, ahora tenemos fiesta, tenemos vida, tenemos paz, tenemos gozo, y esto es por las benditas sangre del Señor que quedó derramada para nuestra salvación. Por eso nos dice la palabra que Amán, el enemigo de los judíos, había ideado un plan para acabar con ellos, y echó suertes para saber cuándo matarlos y destruirlos. Pero la reina Esther se presentó ante el rey, y éste ordenó por escrito que Amán fuera castigado por ese plan tan macabro, tan malvado, y ordenó que Amán y sus hijos fueran ahorcados. Por eso estos días son conocidos como fiesta de Purim, que es el plural de la palabra pur, que significa suerte. Efectivamente, la suerte Amán la había echado para un día, designando la muerte y destrucción, pero ahora Mardoqueo manda cartas para que efectivamente ese día que estaba destinado a muerte y destrucción, ahora se tornara en fiesta, en alegría, en celebración, y es por eso que hasta el día de hoy los judíos celebran esta fiesta de Purim. Los judíos se comprometieron a celebrar esa fiesta debido a todo lo que estaba escrito en la carta de Mardoqueo, y también por todo lo que les había ocurrido y habían tenido que enfrentar. Ordenaron que todos los años, sin falta, tanto ellos como sus hijos y sus nietos debían celebrar estos 2 días de fiesta de acuerdo con lo que estaba escrito. La palabra del Señor nos ha dado un registro, nos ha dado una escritura en la cual nosotros, por medio de ella, conocemos los eventos que han sucedido mundialmente y específicamente en el pueblo de Israel. Es importante, amables amigos, hermanos que nos sintonizan, que tengamos en mente que hay un pueblo físico que todavía está librando batallas serias, pero que ya el Señor sabe cuál es el final. La victoria final, Cristo la ha ganado para redimir, para salvar y para que todos gocemos en Él de una paz eterna, la cual nosotros disfrutamos desde ya por la gracia de Dios. Este es motivo también para que nosotros celebremos, para que nos regocijemos y nos unamos agradeciendo al Señor por este cambio que estaba sobre nuestras vidas. Pendía una sentencia de muerte, de destrucción, separación eterna de Dios, pero qué preciosa es la Escritura que nos da ahora la esperanza de vida en Cristo Jesús, para que tengamos salvación y podamos estar eternamente en Jesús, en la presencia de Dios. Motivo por el cual vamos a adorar al Señor. Esta preciosa pausa musical y esta alabanza, nos unimos al gozo y a la gratitud de celebrar nuestra redención.
amas igual. A pesar de mis errores, me amas igual. Aunque no soy perfecto, me amas igual. Y me abrazas otra vez, me amas igual. Aunque a veces pienso lento, me amas igual. Aunque sigo en el proceso, me amas igual. Por eso te diré, Es tu amor lo que me llena y es tu amor mi salvación y vida y es tu amor lo que renueva y sé que me amas igual. me amas igual. Aunque a veces dude mucho, me amas igual. Aunque a veces no te escucho, me amas igual. Sigues creyendo en mí, me amas igual. Y quiero ser tu reflejo, me amas igual. Quiero darte mis secretos, me amas igual. Por eso te diré, Es tu amor lo que me llena y es tu amor mi salvación y vida y es tu amor lo que renueva y sé que me amas igual. Me amas igual. Me amas igual. tú tienes la culpa de esta dicha, de mi esperanza cada día. Y cada mañana al despertarme, voy a decidir siempre adorarte. Es tu amor lo que me llena y es tu amor mi salvación y vida y es tu amor lo que renueva y sé que me amas igual. Me amas igual. Todos hemos pasado diferentes dificultades. Posiblemente han habido momentos difíciles en la salud, en las finanzas, en las relaciones. Hemos sufrido quizás injusticias, pero permítame decirle que todo tiene un tiempo, un límite. Y el Señor está en control de todo lo que ha pasado en nuestra vida y posiblemente no hemos quizás terminado, todavía estamos con vida, estamos en esta tierra, pero Dios tiene el control absoluto de nuestra vida, de nuestra familia, de todo cuanto nos concierne. ¿Sabe? Lo que nos tiene a nosotros con alguna preocupación, a Dios también lo tiene en cuenta. Y es muy importante que veamos cómo el Señor, el desenlace final de la historia y cómo al final Dios siempre triunfa. El bien siempre triunfa sobre el mal. Esta es una esperanza que nosotros debemos de mantener siempre firme en nuestro corazón. Porque el pueblo de Israel efectivamente ha sufrido y aquí vemos una victoria que el pueblo tuvo de una manera clara y efectiva y es por eso, como repito, hasta el día de hoy el pueblo celebra esta fiesta de Purim porque se tornó la maldición, el castigo y muerte en vida y alegría y hasta el día de hoy hacen festividades. Pero la palabra de Dios es eterna y es por eso que el profeta Isaías nos dice claramente en su capítulo del libro de Isaías, en su capítulo 50, dice: el Señor Jehová me dio lengua para saber hablar en sazón palabra alcanzado. Despertaráme de mañana el oído para que oiga como los sabios. El Señor cada mañana, cada día nos habla a través de su palabra.
Y nos da promesas, las cuales nosotros podemos aplicar a nuestra vida. El mismo profeta Isaías en su capítulo 51 y ahora versículo 3 dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y tornará su desierto como paraíso y su soledad como huerto de Jehová. Hallarse ha en ella alegría y gozo, alabanza y voz de cantar. Nos dice claramente el Señor que estemos atentos, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi juicio descubriré para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, salido a mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí esperarán las islas, y en mi brazo pondrán su esperanza. Gracias a Dios porque su palabra está vigente, su palabra es eterna y nos da promesas para que los que hemos pasado algún tiempo de tribulación, algún tiempo de prueba, algún tiempo dificultoso, hay un tiempo en el cual el Señor manifestará, dice, su brazo extendido, descubrirá su gozo, su alegría, alabanza y voz de cantar. Porque dice, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, mas mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, de que Dios nos dice: no temáis afrenta de hombres, ni desmayéis por sus denuestos. La palabra de Dios nos da esperanza firme de que aunque haya tiempo de tribulación, haya tiempo de prueba, haya tiempo de dificultad, la victoria la tiene el Señor porque Él ya la ganó. Nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús, porque el libro de Esther nos da una historia bastante dramática al principio de una sentencia que pendía sobre toda una gran nación, pero la liberación final la encontramos al final de este capítulo 9 del libro de Esther, donde finalmente encontramos que el pueblo de Israel no solamente celebra la victoria, sino que 2 días de celebración. Mardoqueo mandó las cartas para decir de que tenían que memorizar, tener en cuenta este día. Por eso nos dice la palabra que la reina Esther y Mardoqueo escribieron una segunda carta, amistosa y sincera, para confirmar la fecha de esta fiesta. La enviaron a todos los judíos que vivían en las 127 provincias del reino de Asuero. En esta carta, Esther y Mardoqueo ordenaban que todos los judíos y sus descendientes debían celebrar la fiesta en las fechas indicadas, tal como ellos acostumbraban a hacerlo. Y también daban instrucciones en la carta en cuanto a la manera de ayunar y de expresar sus lamentos. Fue la reina Esther quien dio las instrucciones para celebrar la fiesta de Purim, y esas instrucciones se anotaron en un libro. Y permítame decirle, hasta el día de hoy está vigente esa historia. En ese libro se dio la orden de la celebración y hacen ayuno y hacen oración, porque esta es la manera como el Señor concedió la victoria para todo un pueblo, toda una nación condenada a desaparecer, a la muerte, al saqueo y a toda la destrucción, el exterminio. Dios cambió el rumbo y nos dio la victoria final, y ahora es motivo de celebración. Así es nuestro Dios. ¿Por qué? Por eso, porque sus promesas son fieles y verdaderas. El profeta Isaías nos lo deja ver claramente, que el Señor tiene planes eternos para su pueblo. Yo, dice el Señor, yo soy vuestro consolador, nos dice el profeta Isaías en su capítulo 51 y versículo 12. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, del hijo del hombre que por él nos será contado? Y es lo que dice la palabra del Señor, que no tengamos temor de la mano del hombre, tengamos temor, dijo el Señor Jesús, a aquel que puede destruirnos solamente
la vida, sino mandar el alma al infierno. Nuestro temor y nuestro temblor tiene que ser delante de Dios, porque Él es el que ha librado al alma de la destrucción final, y nuestro amor, nuestro respeto es únicamente al Dios Todopoderoso, porque es su palabra, ha quedado escrita toda la victoria final. Por eso nos dice claramente la palabra del Señor que Él nos ha consolado, Él nos ha dado palabra, que nos despertemos con gozo, que dejemos que el Señor, el tiempo de los antiguos han pasado. El Señor ha dado una victoria y todas las cosas pasadas han pasado, y ahora nosotros estamos en nueva vida, estamos en novedad de vida, estamos en un periodo de gracia, de bendición, de amor, de perdón. Disfrutemos entonces, disfrutemos de la presencia del Señor, celebremos nuestra salvación, celebremos también nosotros nuestra comunión con Dios. Tenemos paz para con Dios, tenemos la vida, la salvación y sobre todo el perdón de nuestros pecados, la redención eterna. Esto es motivo de celebración, es un edicto, es una carta que se ordena la celebración de esta fiesta en el pueblo de Israel, pero también su palabra, el Señor nos dice que nos ha consolado para que nosotros, dice claramente, estemos atentos para que vivamos en su luz, vivamos en su presencia, en su palabra. Son promesas que encontramos claramente en el libro del profeta Isaías. Claramente dice: he aquí el Señor Jehová me ayudará. He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir. Y claramente nos dice que nosotros vamos a tener la luz del Señor. Este libro del profeta Isaías nos da promesas preciosas para un futuro, el cual claramente nos dice: no temas, que no serás avergonzada, y no te avergüences, que no serás afrentada. Antes te olvidarás de la vergüenza de tu mocedad, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Y esto es importante, amables amigos, hermanos, que conozcamos la Escritura y conozcamos sus promesas, conozcamos su amor, su fidelidad, que efectivamente han habido tiempos dificultosos, pero hay victoria. Y hoy es el tiempo en que nosotros podemos celebrar esa victoria. Tenemos promesas en las cuales podemos nosotros confiar. El profeta Isaías nos sigue diciendo en su capítulo 57 y versículo 15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este libro de Esther nos habla acerca de un ayuno, de una entrega, de una dependencia divina. ¿Y cuál es el final? La victoria que el Señor les dio es nuestra también, una enseñanza. Y nos dice: ¿dónde habita el Señor? Habito, dice, en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Quebrantemos nuestro corazón. Si han habido situaciones que nos han llevado a la angustia, al quebranto, esta es la situación especial que el Señor requiere para que Él muestre su poder, porque también dice que Él habita con el humilde de espíritu, y la humildad es una dependencia absoluta de parte de Dios, y para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su quebranto? ¿Cuál es el motivo por el cual usted está pasando un tiempo difícil? Yo quiero decirle que hay esperanza. El Señor nos da la palabra de Dios con las victorias que se han obtenido aquellos que han buscado, aquellos que se han rendido. Y hoy el Señor está invitando para que también nosotros podamos recibir esa victoria, recibir esa paz y luego esa celebración de que el Señor quiere que nosotros cambiemos nuestro lamento, cambiemos nuestro luto y vengamos a recibir la vida abundante de Él. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia.
Reciba la gracia del Señor. Abra su corazón a Cristo y dígale: sí, Señor, he tenido momentos difíciles y reconozco que no puedo solo, pero yo acudo a ti en ayuda y auxilio para que pongas en mí tu favor y me libre de todo este pesar. Todo esto que ha sucedido, en tus manos lo dejo y recibo la paz, recibo el perdón, el gozo y la alegría que solamente en ti se encuentra. Gracias, Padre, por tu amor divino en Cristo Jesús. Y en esta hora yo me rindo y creo que en Cristo hay salvación. Amén. Sí, amén. Esta es la victoria, porque luego encontramos ya los últimos capítulos, el último versículos del libro de Esther, en su capítulo 10, que nos dice que rey Asuero cobraba impuestos en todo su territorio y hasta en las islas. El relato completo de todo lo que este rey hizo con su poder y su fuerza y del alto puesto de honor que le dio a Mardoqueo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Media y Persia. O sea que sí hay un legado, hay un registro, hay una historia. Las crónicas de los reyes de Media y de Persia, esta historia quedó escrita. Mardoqueo el judío era la autoridad más importante después del rey Asuero. Todos los judíos lo reconocían como un gran hombre y lo apreciaban mucho porque él procuraba el bienestar de todos ellos y se encargaba de que todos los de su pueblo vivieran tranquilos. Dios está levantando varones, líderes, siervos que procuran el bienestar de toda la familia y de todo el pueblo de Dios. Y también se va a encargar que todos los de su pueblo vivan tranquilos. Gracias a Dios por los siervos, los ministros que procuran a través de la palabra revelar y dar de alimento espiritual a todos aquellos que esperan en Dios. Por eso en esta oportunidad queremos agradecerle a usted su amable atención. Agradecerle la sintonía de que ha permanecido con nosotros al final de este libro de Esther en sus 10 capítulos y esperamos que haya sido de bendición, de edificación y de esperanza. Momentos críticos vendrán, pero en Cristo Jesús dice que Él no desprecia el corazón contrito, corazón humilde, el corazón que se humilla delante de Él para recibir su gracia, su perdón, su favor y poder resolver todo aquello que para nosotros es imposible. Para el que cree, todo es posible en las manos de Dios. Bendecimos el nombre del Señor y adoremos a Dios porque Él es digno de alabanza y de gratitud. Hemos llegado entonces al final no solamente del capítulo 10 de Esther, sino de nuestra programación. Le estamos invitando para que nos vuelva a sintonizar a esta misma hora y siempre por esta misma emisora cuando continuemos en la lectura del libro de los libros, la Santa Biblia, y veamos las victorias que tenemos en Cristo Jesús. Bendiciones. Recuerda de escuchar este programa, Escuchando a Mamá, que semana a semana se presenta una voz de una madre con experiencia, una amiga compartiendo a sus hijos, pues el amor, esa es la base fraternal, esa es la base de la vida, el amor que perdona y está dispuesto a consolar y siempre mirar con los ojos que mamá ve. Este ha sido su programa, Escuchando a Mamá, quien te invita a que lo sintonices la próxima semana a la misma hora, con la dulce voz de mamá que consolará y te dará dirección. Te invitamos pues a que sintonices Escuchando a Mamá.